Constatem la necessitat d'arribar a un acord polític per unir-nos en la defensa dels punts següents. A. El dret a l'autodeterminació dels nostres pobles. B. El caràcter democràtic i pacífic de tota la nostra acció política. C. La llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn a casa dels exiliats i exiliades. Bueno, esa es la declaración de Lotja, Lotja de Mar, en Barcelona, y ahí estaba, por la parte de Euskal Herria, estaba Euskal Herria Bildu, que como ven en las imágenes estaba con Arnaldo Otegi, Maialen Iriarte. Estamos con Arnaldo Otegi, que nos atiende desde la sede de Euskal Herria Bildu en Donostia, y hoy leía, señor Otegi, que usted dice, hombre, es más que una declaración, es casi un programa político. Hombre, como programa político, reconocerá conmigo que tampoco presenta tantas novedades, sobre todo para Euskal Herria Bildu. Bueno, me refería más, quizás la acepción programa político se entiende siempre en términos de programas de gobierno, ¿no? Pero a mí me parece que sobre estos 5 puntos, primero se ha hecho un esfuerzo de unidad y todo el mundo tiene que reconocer que hay una declaración en la que estamos todos los soberanistas del Estado, a excepción del Partido Nacionalista Vasco, y que además recoge lo que es un programa de mínimo. Nosotros llegamos insistiendo mucho tiempo en que la involución antidemocrática en el Estado está aquí. Con el 155 el Estado ya ha alterado las reglas de juego y que por lo tanto hace falta hacer esfuerzos de suma, esfuerzos de multiplicación, esfuerzos de unidad, que me parece que son importantes en estos momentos. ¿Sobre qué? Sobre un programa político de mínimos. Frente a la involución y la desdemocratización, un programa de mínimos que en definitiva lo que plantea es la plurinacionalidad del Estado, el derecho de autodeterminación, la libertad de los presos, políticas sociales avanzadas y, en definitiva, también estrategias pacíficas y democráticas. Y me parece que sobre este programa se puede construir una nueva realidad, que es la que el Estado quiere, de una manera o de otra, imponer en un sentido contrario, en una dirección contraria. Y me parece que es una gran aportación que va a tener un largo recorrido. Me parece que millones de personas estamos de acuerdo con este programa de mínimos en las viejas naciones del Estado, en los países catalans, en Galicia, en Euskal Herria, y por lo tanto me parece que es frente a la involución y frente a un proyecto que lo que plantea es limitar el autogobierno, alterar las reglas de juego, impedirnos decidir, hacer políticas neoliberales, tenemos un programa de mínimos que aúna muchas voluntades y nosotros estamos plenamente satisfechos de estar en esta declaración. Señor Otegi, ¿qué ha pasado desde aquella moción de censura donde parecía que se abría la posibilidad de abordar algunas de las cuestiones que se plantean precisamente en esta declaración? ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Por qué aquella mayoría que hizo posible y que habría la esperanza para los partidos nacionalistas, soberanistas, es decir, igual las cosas pueden cambiar? De repente nos encontramos con que se está hablando de Cataluña en términos de violencia, no se escucha ya casi el diálogo. Yo creo que la moción de censura quiso dar paso a una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Nosotros desde el inicio dijimos que pararíamos a la derecha y que daríamos una oportunidad a un gobierno de progreso, y le pongo todas las comillas del mundo. Y eso es lo que hicimos y cumplimos nuestra palabra, le dijimos a la gente que íbamos a hacer eso y lo hicimos, y cumplir la palabra desde mi punto de vista es una cosa importante, y sobre todo en la cultura vasca, donde siempre se ha hecho alarde de que la palabra del vasco es la palabra que se cumple, ¿no? Pero en definitiva se abrió una posibilidad. No porque nosotros entendiéramos que el gobierno de Sánchez iba a ser capaz de abrir un diálogo sin condiciones para pactar un referéndum, pero sí por lo menos para abrir una especie de KitKat temporal en lo que va a ser una involución en términos autoritarios del Estado español. Bueno, a partir de ahí lo que tenemos son una repetición de elecciones, 4 elecciones en el Estado en 4 años, lo cual supone que es evidente que la crisis que existe en el Estado es una crisis estructural, porque en definitiva fuimos a unas elecciones generales en las que algunos hemos cumplido nuestra palabra y otros no. Y en ese sentido era evidente que el señor Sánchez no quería de ningún modo ni manera un gobierno de coalición con Podemos que dependiera de los independentistas, y que desde nuestro punto de vista Pablo Iglesias y Podemos cometieron un gravísimo error al no recoger el guante cuando Pedro Sánchez se vio obligado a hacer un gobierno de coalición. Y como Pedro y Pablo y Pedro no se han puesto de acuerdo, los vascos en definitiva estamos ahora en campaña electoral, cosa que nos parece también hartamente significativa. La pregunta que nos hacemos a veces es: ¿hasta cuándo los vascos y las vascas vamos a tener que tener fijado el destino
en que 2 personas, un tribunal constitucional, 5 magistrados o no sabemos qué departamento del Ministerio del Interior decida alterar nuestra vida social, política, económica y cultural. Por eso estamos ahora aquí y por eso además han dicho claramente, y lo ha dicho Pedro Sánchez, que no quiere depender de los independentistas, motivo por el cual creemos que los independentistas todavía vamos a ser más en el próximo Congreso, porque, entre otras cosas, vamos a obtener un apoyo mayor, pero me parece significativo también decir una cosa. Un gobierno contra los independentistas es un gobierno que va a restringir libertades, que va a aplicar el 155 frente a la autodeterminación, que va a aplicar políticas neoliberales frente a políticas sociales, que va a utilizar la represión, que nos va a negar el autogobierno, que nos va a negar el derecho a decidir y, por lo tanto, este va a ser el panorama y por eso me parece importante que el independentismo esté fuerte en el Congreso para una de dos, o para que de una vez por todas, cosa que no creemos, haya un Estado que entienda que las soluciones estructurales pasan por el diálogo y por dar el derecho a la gente a decidir su futuro, o dos, si hay un gobierno en regresión, bien encabezado por Pedro Sánchez o por la derecha, o los dos de manera conjunta, haya un independentismo que plantee un programa de mínimos que suponga un programa realmente de ruptura, lo digo entre comillas, con esa vieja herencia que el franquismo nos dejó a modo de transición. Señor Otegi, los lunes aquí en Jaque tenemos la costumbre de ir repasando las encuestas que según nos vamos acercando además a la fecha, pues lo que van diciendo es que nos vamos a encontrar un panorama, bien, por bloques un poco redistribuido, pero básicamente parecidísimo al que dejó las urnas el 28 de abril. Y entonces ustedes dijeron, nuestra labor será frenar que llegue lo que llamaban el trifachito, las 3 derechas. Vale, ahora, visto, y ya sé que con toda la cautela que cogen las encuestas, visto el panorama, ¿qué es lo que ofrecen? Porque es que ya hemos visto que la otra fórmula fracasó. Bueno, yo creo que la gente tiene que saber una cosa. Desde nuestro punto de vista, ahora mismo el Estado está en una crisis estructural, pero más allá de eso, el Estado necesita hacer frente a 2 grandes cuestiones en los próximos meses y años. Una es la cuestión catalana, que es la cuestión vasca, que es la cuestión galega, que es la cuestión nacional, que es si entiende de una vez por todas o no que el Estado español es un Estado plurinacional y que las viejas naciones del Estado tenemos derecho a construir sociedades mejores y decidir nuestro futuro libre y democráticamente. Ese es el reto al que tiene que hacer frente y todo apunta a que no quiere hacerlo de manera, digamos, democrática o en términos de profundización democrática, sino en términos de negación y tiene que hacerle frente a una crisis económica o a una nueva recesión que está a las puertas. Y además tiene que hacerle frente a la advertencia de la Unión Europea diciéndole que tiene que reducir costes y que tiene que reducir su déficit, lo cual quiere decir que hay más recortes sociales. Desde nuestro punto de vista, ¿qué va a pasar después del 10? Que el Partido Socialista va a ir a buscar pactos de Estado en las cuestiones fundamentales, problema nacional, recesión económica. Y nosotros preveemos que pueda haber un gobierno del Partido Socialista con la abstención del Partido Popular. Y ya sabemos el precio que le pondrá eso el Partido Popular. Esta es, digamos, la previsión que nosotros hacemos. Ojalá no se equivoque, ojalá me equivoque, pero yo preveo que esta va a ser la situación. Frente a eso, los independentistas ofreceremos la posibilidad de hacer y de plantear un modelo alternativo. Un modelo que vaya en otra dirección, no en un modelo de recorte de libertades, sino de ampliación de libertades. Un modelo de ampliación de la justicia social. Y si el Estado y el Partido Socialista al final sucumben a lo que ya es una involución en todos los términos en el Estado español, estaremos todos juntos, seremos millones de personas, muchas fuerzas políticas, planteando al mundo, a la comunidad internacional, a nuestras naciones y también al Estado español, que no hay democracia consolidada ni democracia en términos estrictos en el Estado español, si no se aborda un plan de democratización y no un plan de desdemocratización, que es el que van a poner en marcha. Vale, la última sobre algo a lo que asistimos el viernes y que, bueno, nos dejó un sabor por lo menos agridulce, porque es verdad que vimos al dictador Franco, la momia de Franco, volar de Cuelgamuros al Pardo. Pero es que vimos cómo se chuleaba la familia Franco de aquí para allá, negociando con el secretario de Estado, el monje haciendo de las suyas, en fin, nos dejó todo un poco berlanguiano. ¿A usted qué sensación le ha quedado? Bueno, yo he dicho más de una ocasión que sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos es lo más fácil.
Nosotros sacamos a Mola sin tanta copla en 2 años en Iruña, ¿no? Y nadie vio imágenes ni se vieron ningún tipo de exaclaciones al franquismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿lo difícil cuál es? Lo difícil es sacar a los franquistas de los aparatos judiciales, de los aparatos militares, de los aparatos policiales, de las élites económicas y de las élites políticas y mediáticas. Eso es lo difícil. Por eso decimos que hay un plan de desdemocratización y otro plan de democratización. Pero déjame que le haga una última reflexión. Ahora todo el mundo se sorprende de que la familia Franco saque en hombros al dictador con vivas a España y vivas a Franco. Y todo el mundo entiende que esto es un escándalo, pero oiga, ¿con quién se pactó la transición llamada democrática en España? Ahora, cuando uno observa a determinada gente, es decir, no hay que hablar con Vox, porque Vox alaba el franquismo. Oiga, ¿con quiénes hablaron ustedes para hacer la transición democrática, entre comillas, en España? Con los sectores que sostuvieron la dictadura de Franco. Con eso se hizo la transición. Por eso de aquellos polvos estos lodos. Y yo lo que quiero decir es, no perdamos la esperanza, démosle seguridad a la gente, démosle un horizonte a la gente. La gente necesita seguridad, necesita estabilidad. Y nuestro trabajo tiene que ser decir a la gente, mira, para esto necesitamos un plan democrático que haga que podamos vivir en sociedades mejores. Y alguno me dirá, pero es que para conseguir ese plan democrático el coste es muy importante. Esto que nos dicen siempre de es que el coste de la soberanía, el coste de la independencia es un coste muy importante. Y tiene razón. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cuál es el coste de la dependencia? ¿Vivir en este Estado? ¿Vivir en un Estado en el que Ortega Smith dice que las 13 rosas violaban y asesinaban monjas? ¿Vivir en un Estado en el que se indulta a torturadores? ¿Vivir en un Estado que nos va a pegar si ponemos las urnas? ¿Vivir en un Estado que nos va a hacer la guerra económica, no nos va a dejar acceder a la Unión Europea si somos un Estado independiente, nos va a meter a la cárcel por poner urnas? De verdad. Y vivir en un Estado que en términos económicos es un Estado fallido, de verdad, ¿merece la pena seguir viviendo en ese Estado? Nosotros pensamos que si ese Estado no cambia, no merece la pena. Y nosotros, aunque ese Estado cambie, nunca dejaremos de reclamar la República Vasca independiente. Pero yo quiero dar un mensaje de esperanza a la gente. Las cosas están difíciles, pero las cosas se pueden hacer. Y lo que necesitamos es seguir dando pasos, avanzar. Pues Arnaldo Otegi, eskerrik asko por habernos atendido desde su sede. Un saludo. Eskerrik asko, zuei. Bueno, pues oye, ha citado